Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado, Señor, tu santo nombre aquí y ahora. Te damos gracias por este lugar, gracias por todo lo que hay a nuestro alrededor, por las bendiciones de la naturaleza, las cuales nos las das hoy para compartir. Ayúdanos, Padre, a abrir nuestros corazones, a estar presentes y no estar despistados, a estar atentos a todo lo que ha de decirse hoy, Señor, porque es para prepararnos para ti, para entrar en comunión contigo. Señor, ayúdanos a comprender la Santa Cena. Ayúdanos a conectar con todo el mensaje que quieres darnos a través de ella. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bienvenidos todos a este sábado especial. Hoy vamos a tener y a celebrar el rito de la Santa Cena. Este rito es muy especial. Hoy vamos a intentar sumirnos de lleno, comprender qué significa y concentrarnos sobre todo en lo que es el servicio preparatorio. Conocemos la Santa Cena, sabemos que se parte el pan, se comparte el vino, mosto, pero sabemos que antes hay algo. Hay un lavado de pies. Y vamos a concentrarnos hoy en ese momento. Puesto que luego también se va a hablar de los momentos de la Santa Cena cuando Cristo dijo las palabras que dijo. He creído conveniente concentrarnos en esa parte, porque va a ser una parte que nos va a preparar para ese momento. Y vamos a ver que la preparación para ese momento es el tipo de otra preparación. Entendedme, tipo antitipo. O sea, es un símbolo de otra preparación mayor. Para ello vamos a ver los orígenes de la Santa Cena. Lo que antes era la Cena de Pascua. Y para ello vamos a leer Éxodo 12. Éxodo 12, del 1 al 14. Dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. ¿Cuál era ese mes? Abib. Por lo tanto, primavera. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. O sea que había para todos y de sobra. Muy interesante este concepto también, ¿eh? El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Macho de 1 año. Vamos a ver la primera simbología. Es muy interesante la palabra. Sabemos que el Cordero representa a Cristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos que esa Pascua, que fue la liberación del pueblo hebreo de Egipto, está representando el momento de su muerte, cuando con su sangre nos libera. Por eso esa sangre se puso en los dinteles y en los pilares de las puertas, para que cuando viniera el ángel exterminador, los hebreos quedaran libres. ¿Para poder qué? Irse. ¿Para encontrarse con quién? Con Dios. Para encontrarse con Dios. Vamos viendo ya esa similitud interesante, ¿eh? Año. Año es Shané. Año. Como una revolución de tiempo. El
cordero tenía que ser de 1 año. Y diciendo eso, nos está transmitiendo una revolución de tiempo. Algo pasa, ¿verdad? Es un tiempo en el que pasa algo que revoluciona todo. Anualmente, año consecutivo, edad, espacio, tiempo. Viene de Shana, que curiosamente año significa doblar. Doblar. Es decir, duplicar. Literalmente o figurativamente, por implicación transmutar. Cambiar, cambio, de mudar, diferente, disfrazar, divulgar, mudar, otra vez, pago, pervertir, por un significado negativo, repetir y segundo golpe. ¿Qué nos está diciendo ya? Nos está diciendo que hay dos cosas, dos eventos, revoluciones del tiempo, dos revoluciones del tiempo. Solo con la palabra año ya nos dice que hay dos revoluciones del tiempo, cosas que se van a repetir en el tiempo. Y cuando Dios repite una cosa 2 veces, por la misma palabra de Dios sabemos qué quiere decir. En José nos lo explica. ¿Qué quiere decir? Que se ratifica, que es una cosa que es inamovible. Por eso cuando Jesús dice de cierto os digo, ¿no? La doble repetición siempre es una confirmación, es decir, eso es perpetuo. Es palabra de Dios y no se puede mover. Por lo tanto ya tenemos que ese cordero tenía una repetición doble en lo que le pasaba a ese cordero, en la muerte y en la sangre. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Por lo tanto tenían todo el día, desde la tarde del 13 hasta la tarde del 14. Y tomarán la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies, sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así. Y este versículo es paralelo a lo que vamos a leer luego del capítulo 71 del Deseo de todas las gentes. Dice: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. ¿Qué era el bordón? El bordón era el cayado. O sea, ¿eso qué era? ¿Qué disposición era? ¿Para qué? Para ir a reunirse con su Señor. Preparados para irse. Por lo tanto, ya estaban, cuando comían, ya se habían preparado antes para encontrarse con el Señor. En eso vamos a expandirnos hoy. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Cuando Cristo vuelva, habrá unos que se salvarán y habrá otros que morirán. Por lo tanto, ya nos está haciendo una idea ya de juicio. En lo que está representando la muerte de Cristo, año 31, ya nos está recordando que habrá un juicio, año 2031. Año, doble, duplicar. En la misma lectura hay 2 significados. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de largo en cuanto a vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este Dios será en memoria. En memoria. Recordamos las palabras de Jesús, ¿no?, en la Santa Cena. Haced esto en memoria de mí. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Más adelante, en el 12:40, nos recuerda
que fueron 430 años de cautiverio. Por lo tanto, numéricamente ya tenemos 4 más 3, 7. Ya tenemos un séptimo milenio. Así que otra vez esa duplicidad. En el año, a los 430 años, es liberado el pueblo. Y en Pascua. Así que constantemente tenemos ese mensaje implícito en la liberación del pueblo. Esa cena de Pascua que recordaba todo lo que hemos leído ahora, curiosamente tenía que ser una cena. ¿Y por qué una cena? ¿Cuál era la comida más importante del día para los hebreos? La comida donde se juntaban en familia, donde se reunían, se explicaban lo que había durante el día, donde había más conexión, más familiaridad, más unión, más comunión entre ellos, era en la cena. Por eso, esa simbología de la cena. Vamos a leer Mateo 26, 29. Mateo 26, 29. Dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros, hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Eso es en medio de la Santa Cena. Y ahí, ¿qué está diciendo? Que no lo beberá más hasta que lo beba con nosotros en el reino de su Padre. ¿Y eso cuándo será? Cuando vuelva, ¿verdad? Por lo tanto, está conectando de nuevo, ¿qué? La cena, la Santa Cena, con el momento de la venida de Cristo. Por lo tanto, conectando otra vez la Pascua con la segunda venida de Cristo. En Lucas 22, 18, dice lo mismo pero con una connotación diferente. Lucas 22, 18, dice: porque os digo que no beberé ya más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Por lo tanto, está claramente hablando de una venida. Así que tenemos que ver la cena de Pascua como constantemente ese recordativo de la segunda venida, pero claramente por simbologías también. Fijaros cómo en Apocalipsis 3, 19 y 20, en Apocalipsis 3, 19 y 20, dice: yo reprendo y corrijo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y cenaré con él. Otra vez está recurriendo a la cena. Y él conmigo. ¿Cuál es el anhelo de Jesús? Cenar con nosotros. Y lo simboliza en la Santa Cena y nos dice que volverá a hacerlo cuando vuelva. Constantemente paralelismos con lo mismo. Por lo tanto, la cena de Pascua nos está hablando de la primera y nos está hablando de la segunda. Nos está hablando de cómo el tipo de la cena de Pascua ahí se cumple, porque al día siguiente Cristo iba a ser crucificado, y a la vez nos está diciendo que Cristo vendría en un tiempo concreto. Pues que resulta, si vemos Éxodo 19, 1, 10, 11, 16 y 18, nos habla de que justo 3 meses después de la Pascua, en el mismo día que se cumplían los 3 meses, llegan al monte Sinaí. ¿Y qué pasa en el monte Sinaí? ¿Quién desciende en el monte Sinaí? Desciende Dios mismo, ¿no? Por lo tanto, salen de Egipto para reunirse con Dios. Y justamente ese camino, después de todo lo que pasaron, dura 3 meses, y dice el texto, si lo leéis, dice 3 meses después, en el mismo día. ¿Qué quiere decir? El 15 de Abib salieron, y el 15 de Tamuz, casualmente, un nombre muy interesante, llegan a Sinaí. Y ahí les dice Dios que se preparen,
Estamos otra vez en la preparación, ¿verdad? Que se preparen. Durante 2 días se laven y se preparen, porque al tercer día, lo dice más adelante, descenderé sobre la montaña. O sea que más paralelismos no pueden haber. Más no pueden haber. Sabiendo lo que sabemos con lo que significa el tercer milenio, el número 3. Salen de Egipto para encontrarse con el Señor cumpliendo las normas matemáticas para simbolizar la segunda venida de Cristo. En el año concreto. Pues si nos ponemos también a nivel literal, 3 meses, si ponemos tercer milenio, después de la Pascua del 31, sería 2031. Es que es clavado, ¿vale? Pues teniendo este concepto y esta situación del lugar, de lo que realmente representa esa Pascua, y lo que luego se convirtió en la Santa Cena, vamos a leer el capítulo 71 del Deseado de todas las gentes. Lo vamos a leer entero, porque no he encontrado una parte para quitar. Capítulo 71. Y ahora es cuando os voy a pedir un ejercicio de imaginación. Quiero que cada uno de nosotros, me gustaría que cada uno de nosotros estuviera en esa cena. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer un traslado y vamos a ponernos hace 2000 años y vamos a estar en la cena. Y vamos a quizás identificarnos con alguno de los integrantes de esta cena. Y vamos a ver qué ve Jesús en ellos. Y vamos a meternos hasta el fondo. Y va a tocar corazones, porque lo que está aquí escrito, lo que Elena White está escribiendo aquí es impresionante. Los detalles que muestra de cómo Jesús reacciona, cómo los discípulos reaccionan. Es una preparación, recordemos. Se preparan para la comunión con Dios. ¿Cuál es el momento que será la comunión consumada con Dios? ¿Cuándo habrá la comunión definitiva con Dios? Cuando viene, ¿no? Hay que verlo con este paralelismo. ¿Por qué? Porque hemos visto que la Pascua, ¿qué estaba representando todo eso, verdad? Dice así, se titula Un siervo de siervos. En el aposento alto de una morada de Jerusalén, Cristo estaba sentado en la mesa con sus discípulos. Se habían reunido para celebrar la Pascua. El Salvador deseaba observar la fiesta a solas con los 12. ¿Qué tenemos aquí? Intimidad. Quiere intimidad con nosotros. Sabía que había llegado su hora. Él mismo era el verdadero Cordero Pascual. Y en el día en que se comiera la Pascua, Él sería sacrificado. Estaba por beber la copa de ira. Pronto iba a recibir el bautismo final de sufrimiento, pero todavía le quedaban algunas horas de tranquilidad. Y quería emplearlas para beneficio de sus discípulos amados. Está a punto de sufrir como nunca nadie sufrirá, y lo que piensa es en estar con los suyos. Piensa en los suyos antes que en Él. Para beneficio de sus discípulos amados. Toda la vida de Cristo había sido una vida de servicio abnegado. La lección de cada uno de sus actos había sido: no vine para ser servido, sino para servir. Fijaros, esto me recuerda mucho a muchos adolescentes de hoy en día. Muchos jóvenes. Han venido para que les sirvan. Han venido para que les sirvan. Pero no uno, todos. Y entonces se encuentran bien. En cambio, Jesús vino a servir. ¿Qué está consiguiendo Satanás con todo esto? Pero los discípulos todavía no habían aprendido la lección. Habían estado 3 años y medio con Él, Habían visto todo, pero aún no habían aprendido la lección. En esta última cena de Pascua, Jesús repitió su enseñanza mediante una ilustración que la grabó para siempre en su mente y corazón.
Las entrevistas de Jesús con sus discípulos eran generalmente momentos de gozo sereno, muy apreciados por todos ellos. Las cenas de Pascua habían sido momentos de especial interés, pero en esta ocasión Jesús estaba afligido. Su corazón estaba apesadumbrado y una sombra descansaba sobre su semblante. Al reunirse con los discípulos en el aposento alto, percibieron que algo lo apenaba en gran manera, y aunque no sabían la causa, simpatizaban con su pesar. Mientras estaban reunidos alrededor de la mesa, dijo en tono de conmovedora tristeza: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: «Tomad de esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Los dos versículos que hemos leído. Cristo sabía que para él había llegado el tiempo de partir del mundo e ir a su Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora estaba en la sombra de la cruz, y el dolor torturaba su corazón. Recordad, somos los discípulos, estamos alrededor de él, no comprendemos qué pasa. Sabía que sería abandonado en la hora de su entrega. Sabía que se le daría muerte por el más humillante procedimiento aplicado a los criminales. Conocía la ingratitud y crueldad de quienes había venido a salvar. Sabía cuán grande era el sacrificio que debía hacer y para cuánto sería en vano. Todo eso lo tenía dentro. Sabiendo todo lo que le esperaba, habría sido natural que estuviese abrumado por el pensamiento de su propia humillación y sufrimiento. Pero miraba a los 12. Miraba hacia sí, miraba hacia adentro. ¿Qué malito estoy? ¿Qué sufrimiento voy a...? No, miraba hacia los 12. Quienes habían estado con él como suyos y quienes pasados el oprobio, el pesar y los malos tratos que iba a soportar, habrían de quedar a luchar en el mundo. Eso le preocupaba, que ellos tenían que salir luego. Sus pensamientos acerca de lo que él mismo debía sufrir siempre estaban relacionados con sus discípulos. Siempre es siempre. No pensaba en sí mismo. Elena White dice en otros lugares que nunca reclamó nada para sí mismo. Nunca. Y nosotros queremos ser como él. Queremos tener un corazón como el de Jesús. Queremos tener su fe. Queremos todos ser como él, ¿verdad? Fijaros, nunca reclamó nada para sí mismo. Su cuidado por ellos era lo que predominaba en su mente. En esta última noche con sus discípulos, Jesús tenía mucho que decirles. Fijaros aquí, muy interesante esto. Si hubiesen estado preparados para recibir lo que anhelaba impartirles, se habrían librado de una angustia desgarradora. De desaliento e incredulidad. Pero Jesús vio que no podían soportar lo que él tenía para decirles. Fijaros qué interesante, ¿Qué querría decirles? ¿Qué quería decirles? ¿Que volvía pronto? Al mirar sus rostros, las palabras de advertencia y consuelo se detuvieron en sus labios. Iba a decir, tranquilos que volveré, y empieza a mirarlos. Por lo tanto, nos empieza a mirar. Y se calla. Algo está viendo. Transcurrieron algunos momentos de silencio. ¿Estamos ahí? Jesús parecía estar aguardando. Los discípulos se sentían incómodos. ¿Os sentíais incómodos? ¿Qué estará viendo, no? Los discípulos se sentían incómodos. La simpatía y ternura despertadas por el pesar de Cristo parecían haberse desvanecido. Ahora ya se preocupaban por otra cosa. ¿Qué está viendo Jesús en nosotros? ¿Por qué de repente en silencio? Sus tristes palabras, que señalaban su propio sufrimiento, habían hecho poca impresión. No se enteraban.
Las miradas que se dirigían unos a otros hablaban ¿de qué? De celos y rencillas. Eso vio. Iba a impartirles lección de consuelo, pero ¿la iban a recibir? No, porque estaban preocupados entre ellos, celos y rencillas. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Esta contienda continuaba en presencia de Cristo, lo apenaba y hería. Delante de él discutían quién iba a ser el mayor. Los discípulos se aferraban a su idea favorita de que Cristo iba a hacer valer su poder y ocupar su puesto en el trono de David. Quizás nosotros no tenemos esa ansiedad por subir escalafones en según qué iglesia o según qué grupo. Pero ¿quién de ellos será el mayor? Se puede traducir en muchas situaciones de nuestra vida diaria. Por ejemplo, yo sí, tú no. Eso es ser mayor que el otro. O yo más. ¿No? Tú tienes la culpa, yo no. Hay muchas situaciones en las cuales estamos haciendo lo mismo que los discípulos, que los apóstoles. Yo amo más que tú. Hay muchas situaciones, y aunque no lo digamos, posiblemente lo pensemos. Con todo eso estamos teniendo rencillas y teniendo celos entre nosotros. Y Jesús nos mira, ahora nos mira. Y ve todo eso. Y en su corazón cada uno anhelaba tener el más alto puesto en el reino. Habían colocado su propia estima por encima de sí mismos y por encima de la de los otros. En vez de considerar más dignos a sus hermanos, cada uno se había puesto en primer lugar. ¿Y esa no es la tendencia natural del hombre? ¿No es la tendencia de la sociedad en la que vivimos? Yo primero. ¿Tú lo vales? ¿Te lo mereces? Eso es lo que nos están vendiendo. La petición de Juan y Santiago, fijaros, Juan y Santiago, de sentarse a la derecha y a la izquierda del trono de Cristo había excitado la indignación de los demás. El que los dos hermanos se atreviesen a pedir el puesto más alto airó tanto a los 10 que presagiaba una alienación. O sea, que estaban a punto ya de llegar a vete a saber qué, a las manos. Qué espectáculo, ¿no? Eran los 12 apóstoles, ¿eh? Qué espectáculo. Consideraban que se los había juzgado mal. Ese juicio a mí no me vale. Yo soy mayor. Yo merezco más. Y que su fidelidad y talentos no eran apreciados. Yo lo valgo. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo estar por encima del otro si yo tengo más talento que él? Judas era el más severo con Santiago y Juan. Aquí Judas estaba en su salsa. Judas estaba en su salsa. Es lo que él quería. Cuando los discípulos entraron en el aposento alto, sus corazones estaban llenos de resentimiento. Judas se mantenía al lado de Cristo, a la izquierda. Juan estaba a la derecha. ¿Os suena de algo esto? Muy interesante, ¿verdad? ¿El ladrón bueno a la derecha y el ladrón malo a la izquierda? ¿A la derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos? Ya queriendo acercarse a Cristo, Judas cumplía profecía, cumplía todo. Si había un puesto más elevado que otros, Judas estaba resuelto a obtenerlo. Y ese espíritu era el que estaba dominando a todos.
Y se pensaba que este puesto estaba al lado de Cristo. Cuanto más cerca, más poder. Físicamente, claro. Y Judas era un traidor. Había surgido otra causa de disensión. Era costumbre, en ocasión de una fiesta, que un criado lavase los pies de los huéspedes, y en esta ocasión se habían hecho preparativos para este servicio. La jarra, el lebrillo y la toalla estaban allí, listos para el lavamiento de los pies. Todo preparado. En medio de este jaleo. Pero no había siervo presente. Y les tocaba a los discípulos cumplirlo. Les tocaba a ellos. Pero cada uno de los discípulos, cediendo al orgullo herido, resolvió no desempeñar el papel de siervo. Muy bien. ¿Se puede ser siervo en pleno orgullo? ¿En qué estaban ellos discutiendo? ¿Quién era el mayor? En plena discusión de orgullo herido, no podían ver ¿qué? Lo que tenían que cumplir en ese momento. La misión que tenían en ese momento. Por lo tanto, no les dejaba ver su trabajo. Es lo mismo que ahora nosotros, ¿no? Si nosotros estamos pensando solo en nuestras conveniencias, no vamos a ver lo que realmente hay que predicar y qué trabajo hay que hacer. Todos manifestaban una despreocupación estoica, al parecer inconscientes de que les tocaba hacer algo. Hipnotizados. Por medio de su silencio rehusaban humillarse. ¿Cómo iba Cristo a llevar a estas pobres almas, donde Satanás no pudiese obtener sobre ellas una victoria decisiva? Todo esto estaba en la mente de Cristo, ¿vale? ¿Qué hago ahora con estos apóstoles? ¿Qué hago con ellos? Para que no queden relegados en el campo de Satanás. ¿Cómo podría mostrarles que la mera profesión del discipulado no los hacía discípulos ni les aseguraba un lugar en su reino? Solo por ser de una iglesia no eres discípulo de Cristo. Eso estaba diciendo. ¿Cómo podría mostrarles que es el servicio amante y la verdadera humildad lo que constituye la verdadera grandeza? ¿Esto es lo que nos enseña el mundo? ¿Que la verdadera humildad es lo que es realmente la verdadera grandeza? El mundo nos dice que si tenemos 50 sirvientes debajo nuestro, somos mayores que ellos. Y que servir, somos inferiores que ellos. Por lo tanto, es totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. La verdadera grandeza está en la verdadera humildad. Mateo 25:45. Mateo 25:45. Si alguien lo encuentra antes. Mateo 25:45 dice: entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Por lo tanto, si no nos humillamos y servimos al prójimo, si no hacemos con ellos lo que haríamos con Cristo, porque dice él que cada uno de esos pequeñitos era como si se lo hicieran a él. Si no lavamos los pies a nuestro hermano como si fuera Cristo, realmente no estamos participando de la verdadera humildad, que es la verdadera grandeza en él. ¿Cómo habría de encender el amor en su corazón y habilitarlos para comprender lo que anhelaba decirles? ¿Cómo iba a llegar a su corazón si su corazón estaba en ellos? Pensando todo el rato en lo que ellos tenían que conseguir en un mundo terrenal, en un reino terrenal. Los discípulos no hacían ningún ademán de servirse unos a otros. Aún seguían ahí. Estamos ahí aún, ¿no? Estamos imaginándonos ahí aún, ¿no? Estamos ahí, aún sin movernos. Jesús aguardó un rato para ver lo que iban a hacer. Luego él, el Maestro Divino, se levantó de la mesa. Poniendo a un lado el manto exterior que habría impedido sus movimientos, tomó una toalla y se ciñó.
se la ató a la cintura. Con sorprendido interés los discípulos miraban y en silencio esperaban para ver lo que iba a seguir. ¿Qué iba a hacer? Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta acción abrió los ojos de los discípulos. Amarga vergüenza y humillación llenaron sus corazones. Reaccionaron. ¿Todos? Entendieron el mudo reproche. Jesús hablaba muy alto sin decir nada. Y se vieron desde un punto de vista completamente nuevo. Ese hecho abrió los ojos y se miraron de nuevo. Así expresó Cristo, ¿qué? Su amor por sus discípulos. Por lo tanto, el servicio es amor. Está relacionando servir con amar. ¿En nuestra vida tenemos eso? ¿Estamos amando? El espíritu egoísta de ellos lo llenó de tristeza. Nuestro espíritu egoísta lo está llenando de tristeza. Pero no entró en controversia con ellos acerca de su dificultad. En vez de eso, o sea, no empezó, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? No empezó. Les dio un ejemplo que nunca olvidarían. En vez de ponerse a discutir con ellos que lo que estaban haciendo no era correcto, actuó, dando ejemplo él. Su amor hacia ellos no se perturbaba ni se apagaba fácilmente. Sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que él provenía de Dios e iba a Dios. Tenía plena conciencia de su divinidad, pero había puesto a un lado su corona y vestiduras reales y había tomado la forma de un siervo. Uno de los últimos actos de su vida en la tierra consistió en ceñirse como siervo y cumplir la tarea de un siervo. Ahora vamos a hacer una reflexión. Estamos todos sentados y Cristo ceñido. Y pensar por un momento que se acerca a vosotros, ¿vale? Se está acercando a vosotros, ¿vale? Ahora mismo, ceñido. Y se arrodilla. Descienda entre vosotros. Y os va a lavar los pies. ¿Cuál es vuestra reacción? Pensar en ello, no la digáis. Pensar en ello, ¿cuál es vuestra reacción? Vamos a ver diferentes reacciones a eso de los apóstoles. Es muy significativo. Muchas veces pensamos, ¿nuestra humildad dónde está? Y no vemos. Pensemos en eso. Antes de la Pascua, Judas se había encontrado por segunda vez con los sacerdotes y escribas y había cerrado el contrato para entregar a Jesús en sus manos. Sin embargo, más tarde se mezcló con los discípulos y, como si fuese inocente de todo mal, se interesó en la ejecución de los preparativos para la fiesta. Los discípulos no sabían nada del propósito de Judas. Solo Jesús podía leer su secreto. Sin embargo, no lo desenmascaró. Jesús sentía anhelo por su alma. Sentía por él tanta preocupación como por Jerusalén cuando lloró sobre la ciudad condenada. Su corazón clamaba, ¿cómo podré abandonarte? El poder constrictivo de ese amor fue sentido por Judas. Fijaros en esto, ¿vale? Llegó al corazón de Judas. Jesús llegó al corazón de Judas. Mientras las manos del Salvador estaban bañándolo esos pies contaminados y secándolos con la toalla, el corazón de Judas se conmovió por completo, con el impulso de confesar entonces y allí mismo su pecado. Pero no quiso humillarse. Aquí hay una reacción. Endureció su corazón contra el arrepentimiento.
y los antiguos impulsos puestos a un lado por el momento, porque se estaba viendo perdonado ya, volvieron a dominarlo. ¿Me tengo que humillar? ¿Ante quién? ¿Esto no era un rey? ¿No era un rey? ¿No era un rey? ¿Por qué se arrodilla delante de mí? Entonces Judas se ofendió por el acto de Cristo de lavar los pies de sus discípulos. Si Jesús podía humillarse de tal manera, pensaba, no podía ser el rey de Israel. Eso destruía toda esperanza de honores mundanales en un reino temporal. Judas quedó convencido de que no había nada que ganar siguiendo a Cristo. ¿Dónde? Nada que ganar, ¿dónde? Aquí. Aquí. Esa es una reacción ante Cristo. Ante Cristo arrodillado ante nosotros para lavarnos los pies, lo primero que podemos pensar es, si me los lava, ¿qué gano yo? ¿Qué gano? No podemos ver más allá. Después de verlo degradarse a sí mismo como pensaba, se confirmó en su propósito de negarlo y confesarse engañado. Fue poseído por un demonio y resolvió completar la obra que había convenido hacer, entregar a su Señor. En ese momento el demonio tiene la puerta abierta. Tuvo la posibilidad, Judas, de cerrarla. Pero no. Yo quiero un reino aquí, ahora. Judas, al elegir un puesto en la mesa, había tratado de colocarse en primer lugar y Cristo, como siervo, lo sirvió a él el primero, sabiéndolo, que le iba a traicionar. Lo trató igual que a los demás. Hacia quien Judas había tenido tan amargos sentimientos, fue dejado hasta lo último. Juan el último, Judas el primero. Pero Juan no lo consideró como una reprensión o desprecio. Mientras los discípulos observaban la acción de Cristo, se sentían muy conmovidos. O sea, Cristo estaba lavando los pies primero a Judas. Y el último quedó Juan. Pero Juan no lo consideró como una reprensión o desprecio. O sea, Juan no se sintió mal por ser el último. Y aquí es donde recordamos esas palabras, ¿no? Cuando los últimos, ¿qué? Serán los primeros. Juan, el discípulo amado, fue el último. Cuando llegó el turno de Pedro, aquí es la segunda reacción. Hemos visto la primera. Amor al mundo, ¿de acuerdo? La segunda reacción. Este exclamó con asombro, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me lavas los pies a mí? La condescendencia de Cristo quebrantó su corazón. Se llenó de vergüenza al pensar que ninguno de los discípulos cumplía ese servicio. Cristo dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Tú no lo comprendes ahora. Mas lo entenderás después. Pedro no podía soportar el ver a su Señor, a quien creía ser hijo de Dios, desempeñar la parte de un siervo. Toda su alma se rebelaba contra esta humillación. No se daba cuenta que para esto había venido Cristo al mundo. Con gran énfasis exclamó, no me lavarás los pies jamás. ¿Es humildad? ¿Es humildad? Es muy interesante esto, porque hay mucha gente que dentro de un estado de humildad, entre comillas, extremo, piensan, ¿qué le voy yo a contar a Jesús de mí? Si no, ¿qué va a arreglar él en mí? Si no tengo solución.
soy tan humilde que no puedo presentarme ante Él. Es un pensamiento erróneo y redirigido por Satanás hacia el mal. Es una falsa humildad, quizá involuntaria, quizá por no conocer, pero es una humildad falsa. Vamos a ver más. Solemnemente Cristo dijo a Pedro, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Por lo tanto, si Jesús no nos lava los pies, no podemos tener parte con Él. ¿Tenemos que participar de la Santa Cena? ¿Tenemos que participar del lavado de pies? ¿Vamos a participar de Cristo? ¿Queremos participar de Cristo? El servicio que Pedro rechazaba era el tipo de una limpieza superior. Aquí vamos a ver el significado de esa limpieza de pies. Era el tipo de un antitipo. Eso quiere decir, ya sabéis, símbolo, realidad. No comprendía Pedro esto. Cristo había venido para lavar el corazón de la mancha del pecado. Al rehusar permitir a Cristo que le lavase los pies, Pedro rehusaba la limpieza superior incluida en la inferior. O sea, la limpieza inferior, que sería limpiar los pies, el hecho físico de limpiar los pies, implicaba otra limpieza. Otra limpieza. Estaba realmente rechazando a su Señor. Si alguno de nosotros hemos pensado, no, a mí no, Jesús, tú no, porque tú eres Dios. No me laves los pies a mí. ¿Qué estamos haciendo? Rechazando a Jesús. Rechazando a Jesús. ¿Y qué hacemos sin Jesús? ¿Morir? No es humillante para el Maestro que le permitamos obrar nuestra purificación. No es humillante para Él. La verdadera humildad consiste en recibir con corazón agradecido cualquier provisión hecha en favor de nosotros. Esa es la verdadera humildad. Y en prestar servicio para Cristo con fervor. O sea, todo lo que está dispuesto del cielo para nosotros, debemos recibirlo con humildad. No rechazarlo con humildad. Recibirlo con humildad. Es un concepto diferente. Porque en la muerte de Cristo hay provisión para nosotros de todo. Todo es nuestro. Dice la Escritura. Todo en Él. ¿Vamos a negarlo, a rechazarlo porque todo es mucho? No, no me lo merezco. Claro que no. Pero en Él sí, porque Él es el que ve Dios. A Él es el que ve el Padre, ¿no? Al oír estas palabras, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, Pedro renunció a su orgullo y terquedad y no podía soportar el pensamiento de estar separado de Cristo. Habría significado la muerte para él. Dijo, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Entonces, ¿estamos limpios? ¿Por qué nos tenemos que lavar los pies solo? ¿Por qué? Más adelante dice, un poquito más adelante dice, así Pedro y sus hermanos habían sido lavados en la gran fuente abierta para el pecado y la impureza. Cristo los reconocía como suyos. ¿Por qué Cristo los reconocía como suyos? Lo habían visto como el Hijo de Dios, los reconocía como suyos, estaban limpios. Pero les lavaba los pies. ¿Por qué? Cuando nosotros nos bautizamos, que morimos y volvemos a nacer en Cristo, nos limpia con su sangre. Volvemos otra vez a la Pascua. Nos limpia con su sangre. Por lo tanto, estamos limpios. Pero, ¿qué pasa? Vamos a leer más abajo, en el siguiente párrafo. Como Pedro y sus hermanos, nosotros también hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Sin embargo, a menudo la pureza del corazón se ensucia por el contacto con el mal. Por lo tanto, una vez salvos, siempre salvos. La misma cena, Santa Cena, nos está diciendo y demostrando
que los que argumentan una vez salvos, siempre salvos, es mentira. Está en el Nuevo Testamento. Nos está diciendo con eso que nos bautizamos, sí, nos limpia, vale. Aceptamos a Él, por su sangre somos limpios, pero ¿y el diario? ¿Y el quehacer diario? ¿Y el caminar por el mundo? Siempre hay que morir, cada día hay que morir. Por eso cada día hay que ser lavados por Él. Cada día. Más adelante, al final del párrafo, dice: no estamos preparados para la comunión con Él a menos que seamos limpiados por su eficacia. Recordemos, esa comunión simbolizaba que también su venida. No estamos preparados para Él, para recibirle, a menos que seamos limpiados por su eficacia. La humildad es recibirle, porque nos sentimos necesitados de Él. Si no, no hay recepción. Más adelante dice: después que Cristo hubo lavado los pies de los discípulos, se puso la ropa que se había sacado, se sentó de nuevo y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Nos lo está diciendo a nosotros, ¿eh? Estamos ahí sentados. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Por lo tanto, lo que decíamos antes, nosotros tenemos que hacerlo entre nosotros. Es como si Él lo hiciera. Y es como si lo hiciéramos a Él también, aunque Él no necesita, evidentemente, ser lavado. Entre nosotros. Cristo quería que sus discípulos comprendiesen que aunque les había lavado los pies, esto no le restaba dignidad. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Y siendo tan infinitamente superior, impartió gracia y significado al servicio. Nadie era tan exaltado como Cristo, y sin embargo, Él se rebajó a cumplir el deber más humilde, con el fin de que los suyos no fuesen engañados por el egoísmo que habita en el corazón natural, y que se fortalece por el servicio a sí mismo. Cristo les dio el ejemplo de humildad. No quiso dejar a cargo del hombre este gran asunto. Lo consideró de tanta importancia que Él mismo, uno igual a Dios, igual con Dios, actuó como siervo de sus discípulos. Mientras estaban contendiendo por el puesto más elevado, el ser ante quien toda rodilla ha de doblarse, a quien los ángeles de gloria se honran en servir, se agachó para lavar los pies de quienes lo llamaban Señor. Más adelante, en el siguiente párrafo más al final, dice: toda su vida fue regida por una ley de servicio. Sirvió a todos, ministró a todos. Así vivió la ley de Dios, y por su ejemplo nos mostró cómo debemos obedecerla nosotros. Más adelante, siguiente párrafo al final: la única grandeza es la grandeza de la humildad. La única grandeza es la grandeza de la humildad. No hay más grandezas. No hay otras grandezas. El resto de grandezas son historias. Son engaños de Satanás para desviarnos de la verdadera grandeza. En el servicio está la humildad, la verdadera grandeza. Más adelante, siguiente párrafo por el medio: quería enseñar algo más que el lavamiento de los pies de los huéspedes para quitar el polvo del viaje. Cristo estaba instituyendo un servicio religioso. Por medio del acto de nuestro Señor, esa ceremonia humillante fue transformada en rito consagrado. Debía ser observado por los discípulos para que siempre recordasen sus lecciones de humildad y servicio. Y ahí estamos. El rito es ¿qué? La preparación. La preparación. La limpieza de pies es la preparación indicada por Cristo para el servicio sacramental. Mientras se alberga orgullo y divergencia y se contiende por la supremacía,
el corazón no puede estar en compañerismo con Cristo. Por lo tanto, ¿podemos tener la Santa Cena así? ¿Pudieron tenerla los apóstoles así? No. Tuvieron que humillarse para poder cenar con Cristo, para poder tener comunión con Cristo. No estamos preparados para recibir la comunión de su cuerpo y su sangre, si estamos así. Por eso Jesús indicó que se observase primeramente la ceremonia conmemorativa de su humillación. No se puede ir a hacer la Santa Cena y ya está. Primero hay que humillarse. Primero hay que celebrar la ceremonia del lavado de pies. Seguimos. Al llegar a este rito, los hijos de Dios deben recordar las palabras del Señor de vida y gloria. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Debemos recordar eso siempre. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hay en el hombre una disposición a estimarse superior que su hermano. Tenemos esa tendencia. Por eso Ellen White dice, intentad tener siempre una visión, sentiros un poquito inferior a vuestros hermanos, un poco por debajo de ellos. Siempre. Seamos quienes seamos y sean quienes sean ellos. A trabajar para sí, a buscar el puesto más alto. Esa es nuestra tendencia humana. ¿Estamos viviendo así? Y con frecuencia esto produce ¿qué? Malas sospechas y amargura de espíritu. Trabajar para uno, para ascender uno, para crecer uno, en la vida, en el mundo, o incluso en la iglesia. Solo por estar más cerca de quién, del pastor o de quién. ¿Qué hace? ¿Produce en nosotros qué? Malas sospechas. Empezamos a pensar, eso lo hace aquel para fastidiarme. Eso seguro que está pensando mal para... y me quiere aquí. Seguro que quiere quitarse y ponerse él donde estoy yo. Malas sospechas y amargura de espíritu. ¿Eso es felicidad? Eso no es felicidad. El rito que precede a la cena del Señor está destinado a aclarar esos malentendidos. El rito que precede a la cena del Señor está destinado a aclarar esos malentendidos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Antes de lavar esos pies, de lavarnos unos a otros, aclarar esos malentendidos. Ponernos a bien con el hermano. A sacar al hombre de su egoísmo y bajarlo de sus zancos de exaltación propia y a la humildad de corazón que lo inducirá a servir a su hermano. Y ahora veremos lo que pasa cuando eso sucede. Escuchad eso. Y si no queréis eso, es que no sé qué pasa en nuestros corazones si no queremos eso. Porque es bello. Escuchemos esto. El santo vigilante del cielo está presente en esos momentos. Está el Espíritu Santo ahí. Está Cristo ahí. Para hacer de ellos momentos de escrutinio del alma, para hacer de ellos momentos de escrutinio del alma, por lo tanto hay que examinarse antes de esa cena, antes de lo que vamos a hacer hoy, requiere un momento de autoexamen, de verse adentro con los ojos de Dios, de convicción de pecado y de bienaventurada seguridad de que los pecados están perdonados. Ambas cosas. Primero, soy pecador, he hecho esto, esto y esto y no debo hacerlo. Segundo, soy perdonado. Una cosa sin la otra no sirve de nada. Cristo, en la plenitud de su gracia, está allí para cambiar la corriente de los pensamientos que han estado fluyendo por cauces egoístas. Eso pasa, hay cambios, hay cambios.
Es promesa. El Espíritu Santo despierta las sensibilidades de quienes siguen el ejemplo de su Señor. Nos van a despertar hoy. Mientras así se recuerda la humillación del Salvador por nosotros, los pensamientos se eslabonan con los pensamientos. Fijaros ahora lo que pasa, Fijaros. Mientras así se recuerda la humillación del Salvador por nosotros, eso debemos hacer cuando estemos lavando los pies a nuestro hermano. Recordar lo que hizo Cristo. Cuando pasa eso, los pensamientos se eslabonan con los pensamientos. O sea, hay una cadena, hay una cascada de pensamientos. Se evoca una cadena de recuerdos de la gran bondad de Dios y del favor y la ternura de los amigos terrenales. Se recuerdan las bendiciones olvidadas, los favores ultrajados, las bondades despreciadas. Todo eso vamos a recordar si nos humillamos. Quedan de manifiesto las raíces de amargura que habían ahogado la preciosa planta del amor. Hay una planta que cuidar y la amargura la ha destruido. ¿Somos conscientes que no amamos realmente? Quizás. Son tenidos en cuenta los defectos del carácter, el descuido de los deberes de la ingratitud hacia Dios, la frialdad hacia nuestros hermanos. Todo eso se tiene en cuenta en ese momento. Es un examen que va pasando por nuestras mentes y corazones antes de hacer eso. Porque vemos a Cristo arrodillado delante de nosotros. Lo vemos arrodillado delante de nosotros. Y tiene que pasar eso en nosotros. Nos va a lavar los pies. ¿Estamos preparados? ¿Queremos que lo haga? Se ve el pecado como Dios lo ve. Ahora abrimos los ojos. Ahora vemos el pecado como Dios lo ve. No como algo, mira, bueno, por un poquito no pasa nada, bueno, no. En ese momento vemos el pecado, porque si no lo vemos, no podemos humillarnos. Es así. Sencillo. Nuestros pensamientos no son pensamientos de complacencia propia. Esto pasa cuando ya estamos viendo con los ojos de Dios. Sino de severa censura propia y humillación. La mente queda vivificada para quebrantar toda barrera que ha causado alienación. Se ponen a un lado las palabras y los pensamientos malos. ¿Por nosotros mismos hacemos eso? No, señores. No, señores. Cuando eso nos pase, no digamos, mira, lo he conseguido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y lo ha hecho en nosotros. Gracias, Señor. Porque yo no puedo. Se confiesan y perdonan los pecados. Hay confesión y perdón entre hermanos. Todo antes de eso. Si no, ¿cómo vamos a tomar la Santa Cena? ¿Cómo vamos a tener comunión con Él? La subyugadora gracia de Cristo entra en el alma y el amor de Cristo acerca los corazones unos a otros en bienaventurada unidad. Bienaventurada unidad. El rito es necesario para la unidad. La Santa Cena es necesaria para la unidad. Si no hay unidad, no hay derramamiento del Espíritu Santo, no hay derramamiento de lluvia tardía, por lo tanto, no hay pueblo de Dios. No hay preparación para el tiempo final, no hay preparación para su venida. Como no ha habido preparación para su rito, no hay preparación para su venida, que lo está representando. A medida que sí se aprende la lección del servicio preparatorio, por lo tanto, no es una cosa de hoy para mañana. Hay que comprenderlo bien. Hay que comprenderlo, asumirlo, interiorizarlo, lo que está pasando, lo que Cristo hizo, hay que entenderlo bien y meterlo dentro de nosotros. Se enciende el deseo de vivir una vida espiritual más elevada. En ese momento tenemos ganas de estar más cerca de Cristo, más cerca de Él. Quiero crecer en Él. Lo sentimos luego, cuando hemos visto lo que somos, ¿no? Por eso, ¿qué queremos? Que nos lave los pies. No lo contrario. El testigo divino responderá a ese deseo. El alma será elevada. Podemos participar de la comunión con el sentimiento consciente de que nuestros pecados están perdonados. El sol de la justicia de Cristo llenará las cámaras de la mente. Y el templo del alma. Contemplaremos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces,
Para los que reciben el espíritu de este servicio, jamás puede llegar a ser una mera ceremonia. Jamás. ¿Vamos a comer algo? ¿Vamos a participar porque hay colegas dentro? No. Su constante lección será: servíos por amor los unos a los otros. Al lavar los pies a sus discípulos, Cristo dio evidencia de que haría, por humilde que fuera, fijaros lo que va a decir ahora. Al lavar los pies a sus discípulos, Cristo dio evidencia de que haría, por humilde que fuera, cualquier servicio que los hiciese herederos con Él de la eterna riqueza del tesoro del cielo. Cualquier servicio haría. Cualquiera. Mientras estemos con Él. Cualquier cosa para que estemos con Él. Sus discípulos, al cumplir el mismo rito, se comprometen del mismo modo a servir a sus hermanos. Cuando vamos a hacer el rito, no es hacerlo e irnos y ya para casa, no. Es hacerlo y luego ¿qué? Seguir. Nos comprometemos a seguir eso con nuestros hermanos. Nos comprometemos a continuar sirviendo a nuestros hermanos. Donde quiera que este rito se celebre debidamente, los hijos de Dios se ponen en santa relación. Donde quiera que se cumpla este rito, estamos entre nosotros en santa relación. Cuando se cumple de esta manera. Para ayudarse y bendecirse unos a otros. Se comprometen a entregar su vida al ministerio abnegado. Cuando estamos haciendo la Santa Cena nos comprometemos como en el bautismo. Nos comprometemos a dar nuestra vida para el servicio. ¿Vamos a hacer eso? Quizás no debamos entonces tomar la Santa Cena. Debemos ser autoexaminados. Y esto no solo unos por otros. Su campo de labor es tan vasto como lo era el de su maestro. El mundo está lleno de personas que necesitan nuestro ministerio. Por todos lados hay pobres, desamparados e ignorantes. Los que hayan tenido comunión con Cristo en el aposento alto saldrán al servir como Él sirvió. Por lo tanto, está hablando a nosotros que estamos ahí sentados. ¿Habéis visto? ¿Qué está diciendo? Los que hayan tenido comunión con Cristo en el aposento alto. ¿Qué es el aposento alto? Donde estaban reunidos cenando, ¿verdad? Los que hayamos tenido comunión con Él, saldremos a servir como Él sirvió. Es serio, ¿verdad? Esto de la Santa Cena. Hay un versículo que creo que le gustaría a Diana recordar. Dilo, va. Siempre te toca a ti. Sí, dilo. Clama a mí y yo te responderé. También. Cosas grandes y ocultas. Pero en las escuelas, en los estudios bíblicos siempre te toca el mismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, ¿puedo tomar la Santa Cena? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Voy a autoexaminarme antes de la Santa Cena? Sí. Y luego, conclusión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo tenga claro lo que quiero hacer y lo quiero ser, voy a querer hacerlo. Por lo tanto, confiemos en Él y cenemos con nuestros hermanos. Jesús, que era servido por todos, vino a ser siervo de todos. De todos. Y porque ministró a todos, volverá a ser servido y honrado por todos. Luego le honraremos a Él por la eternidad. Él lo hizo al revés, para que podamos nosotros participar de eso, para siempre. Y los que quieren participar de sus atributos y con Él compartir el gozo de ver almas redimidas, ¿queremos eso? ¿Queremos ver cómo la gente se salva? ¿O ver los salvos ya en el cielo? Deben seguir su ejemplo de ministerio abnegado. Todo esto abarcaban las palabras de Cristo.
y las repite y las recuerda para acabar. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tal era el propósito del rito que él estableció y dice, si sabéis estas cosas, si conocéis el propósito de sus lecciones, bienaventurados seréis si las hiciereis. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias porque nos enseñaste y aún nos enseñas. Gracias porque nos limpiaste con tu sangre. Y gracias porque nos quieres seguir limpiando cada día en nuestra lucha. Si acudimos a ti, tú nos limpias. En oración, Señor, te pedimos perdón y tú nos limpias. Te damos gracias por ello. Ayúdanos a estar prestos para participar contigo de esta comunión preciosa que es la Santa Cena. Ayúdanos a prepararnos antes, Señor, para estar a los pies de nuestros hermanos y para confesarles a ellos todo lo que tengamos que hacerle y decirles. Que todos seamos uno, Señor, para este momento precioso. Te pedimos tu presencia en tu Santo Espíritu. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, para perdón de nuestras faltas. Amén. ¿Se ve bien la agua? ¿El micro? Sí, no. Ah, esto no. Los dos cosas, así. Pero ponte más adelante para que se recorra, ¿no? Sí. Bien, hemos tenido un bonito sermón en el cual hemos visto el significado de esto que ahora estamos haciendo, de la Santa Cena. Aquello que Jesús introdujo allá en el aposento alto, a causa en parte de las diferencias que había entre los discípulos. Eso que se comentaba, de que ninguno quería humillarse, ¿verdad? Ya que no había siervo, ¿no? Y todos querían ser mayor que el otro. Y el maestro se levanta y, tomando la toalla y el librillo, lavó los pies a todos. Es lo que hemos hecho, ¿verdad? Como rito, pues, de humildad, tal como se ha dicho, que ninguno debe intentar ser superior a los demás, sino al contrario, ser servidores de los demás. Aquí no es más el que está arriba, ni es menos el que está abajo. Todos somos iguales ante los ojos del Señor y entre nosotros. Y bien, después de este rito que hemos hecho, en el cual, pues, bueno, como decía Ángel, cuando nos lavábamos los pies el uno al otro, pues estábamos viendo a Jesús allí lavando el pie, ¿verdad? Y eso es algo que tiene que quedar en nuestras retinas. Ver cómo el Maestro se humilló hasta ese punto de descender hasta la servidumbre. Ahora nos queda, pues, tomar estos símbolos que representan el pan, ese cuerpo magullado, lacerado, crucificado allá en la cruz, por amor nuestro, por redimirnos, por darnos otra vez la oportunidad de salvación. Quiera Dios que la aceptemos y la hagamos nuestra y seamos fieles hasta el día en que vayamos al descanso, Él venga. Y el símbolo de este vino sin fermentar, este vino mosto, que simboliza esa sangre que Él derramó por sus heridas y sobre todo por su costado, que es lo que realmente nos limpia, lo que cayó allá encima del arca, ese gran descubrimiento que hizo Ron en su momento.
Por lo tanto, vamos a tener lectura al respecto y procederemos a la partición y a la bendición del pan. 23, 24. Vamos a orar para el pan. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Abrimos aquí, Señor, nuestro corazón para que bendigas, Padre, este pan que representa tu cuerpo, Señor, el cuerpo que fue quebrantado por todos nosotros. Ayúdanos a recordar que también esa cruz, Señor, se imprimida en cada pedazo de pan que tomamos diariamente, y esto también lo representa. Ayúdanos, Señor, a recordar esto también. Tú nos provees. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Esperad a comer, a que todos tengan su porción y leeremos una lectura. Porque yo recibí de parte del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comed. Vamos a orar seguidamente por el vino, que simboliza esa sangre que el Señor derramó. Hoy, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú viniste aquí para hacer ese gran sacrificio por nosotros, por toda la humanidad, incluso por los que no creen en ti. Tú derramaste, Señor, esa sangre en esa cruz. Sufriste por nosotros, por cada uno, para que pudiéramos tener la oportunidad que perdió Adán allá en su caída, y algo que se transmitió a través de él, el pecado. Tú, Señor, nos quieres limpiar de eso, y con ese sacrificio así lo haces. Y creyendo en ti y viviendo según tu voluntad, quieres darnos la salvación. Señor, que así se cumpla en cada uno de nosotros, que cuando vengas a buscarnos estemos allá,
dispuestos a seguirte, a ir contigo. Te rogamos, Señor, tu bendición, pues, sobre este símbolo que significa tu sangre derramada, y que recordemos siempre que tú nos amaste tanto que hiciste este gran sacrificio por nosotros. Que lo recordemos todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais, en memoria de mí. Bebed todos. Pablo termina este recordatorio de ese momento diciendo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Amén. Amén. Vamos a cantar un himno para despedirnos, para finalizar. Que todos podamos estar. Amén. Amén.